Estamos de regreso para el último bloque de la noche. Esta semana se cumplen 2 años ya desde que la Guardia Nacional entró en funciones. El decreto por el que se hicieron diversas reformas a la Constitución para permitir la creación de la Guardia Nacional, descrita como una institución policial civil, fue publicado el 26 de marzo del 2019. Un ejército de paz, dijo entonces el presidente López Obrador. En julio pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 4 acciones de inconstitucionalidad contra la reglamentación de la Guardia Nacional por considerar que el Congreso incurrió en diversas omisiones legislativas. En mayo del 2020, el presidente López Obrador ordenó al Ejército y a la Marina Armada realizar labores de seguridad pública de manera extraordinaria y complementaria a la Guardia Nacional hasta marzo de 2024. Un mes después, la panista Laura Rojas, quien entonces era presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, presentó a nombre de la Cámara Baja otra controversia ante el máximo tribunal. Debido a la pandemia, la Suprema Corte postergó la discusión de esta solicitud desde septiembre del año pasado. Hoy el colectivo Seguridad Sin Guerra, muy tempranito, integrado por 300 organizaciones de la sociedad civil, por cierto, hizo un llamado urgente a las y a los ministros para resolver las impugnaciones, escuchar a las víctimas de la llamada guerra contra el narco y convocar audiencias públicas. Seguridad Sin Guerra señala que el presidente sigue con la expansión militar de gobiernos anteriores en lugar de acotar su participación y que además le ha otorgado más de 20 funciones civiles de gobierno a las Fuerzas Armadas. Lecona, para profundizar más en este tema, adelante. Sí, yo la semana pasada hablaba aquí de 22 funciones civiles que se le están otorgando a las Fuerzas Armadas. El Universal ayer contabilizaba 27, haciendo un cotejo con el Universal. Sí, yo en mi cuenta, en mis cálculos, ya van más de 31 funciones. Entonces, decíamos la semana pasada que hay que identificar entre el fenómeno de militarismo, que es darle estas funciones civiles que les van generando mayor poder político a las Fuerzas Armadas, y la militarización de la seguridad pública, que ha sido la entrada realmente al militarismo y se ha acelerado a un paso pues, realmente preocupante. Y de ahí hay que explicar que la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional no solo creó la Guardia Nacional. Ya lo hemos dicho en diversas ocasiones, lo destacamos en Seguridad Sin Guerra, se trató de todo un plan de desmilitarización de la seguridad pública. ¿En qué consistía ese plan? Sí, en formar la Guardia Nacional, una Guardia Nacional civil, aunque en los hechos 7 de cada 10 de sus integrantes vienen de la adscripción de Sedena o Semar, pero también el uso de las Fuerzas Armadas, como lo hemos visto hasta en los últimos 14 años. Las Fuerzas Armadas haciendo labores de seguridad pública en las calles, que en la reforma quedó específicamente que tenía que ser de forma extraordinaria, complementaria, regulada, fiscalizada y subordinada a la autoridad civil, también de acuerdo a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos obligaba a eso. Nada de eso se hizo. El presidente emitió un decreto, un acuerdo, el famoso acuerdo militarista, donde simula que está cumpliendo con estos puntos sin que hasta la fecha se esté haciendo de forma correcta. Y ese plan de uso de las Fuerzas Armadas de forma extraordinaria por 5 años, pues con el aniversario, el segundo aniversario de la reforma constitucional que se cumple este 26 de marzo publicada, pues ya nada más nos quedan 3 años. Nada más nos quedan 3 años para poder hacer todo lo que decía esa reforma y no se está haciendo. Por eso el silencio de la Corte es realmente preocupante, porque tienen las impugnaciones de las reformas secundarias que requería la creación de la Guardia Nacional y que ordenó esa reforma constitucional de la Guardia Nacional, más el acuerdo militarista del 11 de mayo pasado. Corre el tiempo y nadie está haciendo absolutamente nada por construir policías civiles, regular las funciones de las Fuerzas Armadas de forma acotada, extraordinaria, complementaria y con todos estos elementos de la Interamericana de Derechos Humanos y de la Constitución, y la Guardia Nacional cada vez se con todo lo que se les está dando vía todas estas funciones y toda la presencia pública que se les está dando, pues cavilando nuevamente en el Congreso, porque van a tener razón cuando nos digan que no van a poder salir en 5 años de un momento para otro porque nada se hizo. Entonces, por eso estamos pugnando, porque no solo lo resuelvan ya, sino que se abran a las audiencias públicas, como ya lo han hecho anteriormente. Ocurrió en Ciudad de México con el tema del aborto, y que escuchen a las víctimas de esta guerra. En efecto, Lisa, hay precedentes de la Suprema Corte abriendo audiencias públicas, ¿no?, para otros temas. ¿Confías en que ocurra lo mismo ahora?
Ojalá, porque te voy a decir, no solo fueron las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, sino también los amparos que distintas organizaciones de la sociedad civil presentaron y varios documentos como Amicus Curiae para la Corte, justamente con información al respecto. Uno de ellos fue introducido por el Centro Pro Derechos Humanos, que como ustedes saben, pues ha sido una organización que ha defendido durante mucho tiempo como a las mujeres, por ejemplo, torturadas en Atenco, a los migrantes que han sido de alguna u otra manera sobejados en su paso por México, muchas víctimas de la violencia directa e indirecta, de desaparición forzada. Y el Centro Pro justamente también lo que documentaba en estos Amicus Curiae que entregó hacia la Corte es justamente pues la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad, no solo de la ley de la Guardia Nacional, en razón de que, por ejemplo, confunde facultades de prevención y de investigación y le da facultades exclusivas de los civiles a un cuerpo militarizado, sino también, por ejemplo, porque dentro de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, por ejemplo, permanecen inconstitucionalidades y se violan criterios internacionales como la certidumbre jurídica de que las Fuerzas Armadas, pudiendo cambiar de uniforme dependiendo del operativo y dependiendo del estado, pues no le podrían dar a las personas que son detenidas, o el hecho de que los registros van a desaparecer a los 5 días de que las personas hayan sido ingresadas en ese registro, porque solo permanecerán públicos por ese tiempo, o el hecho de que en la Ley Nacional, por ejemplo, del uso de la fuerza, no se incorporan los principios justamente reconocidos a nivel internacional sobre cómo este uso de la fuerza debe escalar, cómo debe ser racional, y simple y sencillamente se metieron distinciones pues meramente taxativas de lo que constituye un arma letal, de lo que no constituye un arma letal, y hay otras muchas cosas como el hecho de la potencialidad, por ejemplo, de las manifestaciones pacíficas que podrían o no convertirse en manifestaciones violentas, etcétera, etcétera, y autorizarían ahí el uso de la fuerza. Nosotros desde México Unido también impugnamos no solo este set de leyes secundarias, sino también el acuerdo militarista, y un poco todo el punto de hacer este llamado a la Corte, ya lo decía Lecona, es: hay muchísimas personas que en estos momentos están sufriendo abusos o que ven sus procesos detenidos porque no hay certeza sobre lo que están haciendo los militares y si esto es correcto o incorrecto o habrá algún tipo de responsabilidad. El punto no es una necedad de organizaciones de decir pónganse a chambear ahorita y en los términos que nosotros estamos diciendo, sino que esto tiene consecuencias muy puntuales para las personas y sobre todo para aquellas que no se pueden defender ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué contestar a todo esto? Yo sé que a ti te preocupa también el tema de la militarización, Eder, y en efecto, pues cada vez más hay quien dice, si esto no es militarización, ¿qué es? Yo estoy, ustedes lo saben, de acuerdo con el proceso de desmilitarización de la vida, de la seguridad pública que lleva a cabo el presidente López Obrador, y sin embargo también en la esencia me parece que es necesario el llamado que está haciendo Seguridad Sin Guerra, ponerle candados a la institución castrense, es muy necesario, y que sea la Suprema Corte de Justicia la que determine los vacíos que hay, que existen hasta la fecha en este sentido, y que sea la Suprema Corte de Justicia la que ya vaya estableciendo también los candados y las llaves necesarias para que se consolide el proceso de desmilitarización y en el plazo que se fijó en la ley de la Guardia Nacional. Me parece que es muy importante y muy necesario, y creo que además hacerlo a través de las audiencias públicas, como lo plantea el comunicado Seguridad Sin Guerra, me parece que es muy sano. Yo lo ha dicho el presidente López Obrador, que la vida pública sea cada vez más pública, y este es un debate que nos compete a todo el país. La propuesta que está poniendo sobre la mesa el presidente López Obrador sobre la nueva forma de relacionarnos con las Fuerzas Armadas también debe ser un tema de debate público muy amplio, y a lo mejor si se impulsa desde la Suprema Corte de Justicia puede quitarse este código que de pronto es muy nocivo entre oposición y oficialismo, que sean las instituciones las que vayan poniéndole los candados a las instituciones mismas. Me parece que es muy sano, y yo en la esencia hay cosas con las que no coincido con el comunicado, pero en la esencia me parece que es necesario y que hay que darle mucha visibilidad a esta postura. Finalmente, Indira, terminamos contigo. Sí, bueno, a mí me parece que no se termina por entender, o no se ha querido entender la diferencia entre seguridad ciudadana y seguridad nacional. En ese no entender ha venido esta dualidad, esta ambivalencia, y con ello ha venido ganando más terreno
incluso metaconstitucional. Me refiero a lo que por un lado queda en este acuerdo de desmilitarización, al que por supuesto creo que se ha estado faltando a él desde la titularidad del Ejecutivo, porque cada vez hay más un desplegado de mayor fuerzas. Son las armas que están en la calle, con las armas que se matan incluso cada vez más a las mujeres. El 60% de los feminicidios se cometen con armas de fuego. Con ello trae otros rostros, como el desplazamiento, como el tema de trata, como el asunto de desapariciones, como el despojo, etcétera. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en algún momento se había pronunciado. Sin embargo, ya se le acumularon estas recomendaciones, por ejemplo, que hubo más bien acciones de inconstitucionalidad que antes de un colapso y antes de la extinción de lo que hoy conocemos como CNDH, había habido una serie de compromisos de promoción de una serie de acciones de inconstitucionalidad, también por organizaciones de la sociedad civil y estos amicus y demás, pero ha habido total opacidad. Me parece que incluso también habría que agregar a este inventario que el presidente hoy goza de una especie de mayoría o de un peso importante al interior de un poder autónomo como lo es la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esta ambigüedad, este silencio, esta opacidad, por supuesto que no ayuda, porque a la luz de todo esto hay grandes contradicciones, como que el mes pasado presentaran su plan de acción que mandata la recomendación 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por ejemplo, y por otro lado hay un gran despliegue de elementos y de mayor presencia, y no se ha reconocido, por ejemplo, que en México está todos los elementos que constituyen un territorio de conflicto no internacional, pero lo hay, es un territorio en conflicto. Entonces, estamos en la antesala, en la siguiente semana, 29, 30 y 31, se evaluarán algunas esferas internacionales, y una de las que creo que debería de llamarnos la atención es la de conflictos armados y el tema de las mujeres, como lienzo de guerra el cuerpo que se ha tomado como gran consecuencia en esta militarización del país. ¿Qué te parece si viene la semana? Bueno, la semana que entra no, porque vamos a estar de vacaciones, pero regresando de estas, vente de nuevo a seguir hablando del tema y Eder ya te voy a decir sí, evidentemente. Pero bueno, hablemos pronto de este tema. Gracias. Dejemos una pausa, regresamos para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha, así que no te vayas.